Hola a todos, mi nombre es Jessica Ruiz Navarro, soy alumna de primer año del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Unidad Coyoacán, de la licenciatura Derecho y Criminología. En esta ocasión voy a exponer lo que es las consecuencias sociales del incumplimiento de la ley y la ley se incumple por no conocerla o por no convenirle individualmente a la persona. Para desarrollar estos dos puntos importantes, tengo mi tema principal, que es los derechos del adulto mayor. Vamos a iniciar con lo que es mi introducción. El adulto mayor es una persona, hombre o mujer, estado civil cualquiera, que tengan edad de 60 años cumplidos en México. Estas personas adultos mayores tienen derechos y obligaciones. Ahora, para hablar un poco de lo que es el incumplimiento de la ley, voy a leerles lo que es el artículo 21 del Código Civil Federal, que nos habla acerca de esta ignorancia de la ley y su cumplimiento o su incumplimiento. El artículo 21 del Código Civil Federal dice: la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirles de las sanciones en que hubieren incurrido por falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que cumplan siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Ahora bien, voy a hablarles un poco de lo que son las leyes de los derechos de las personas adultos mayores. Estas leyes se encuentran en el artículo 5 de esta Ley de los Derechos de Personas de Adultos Mayores. Fracción 1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Muchas veces las personas, cuando llegan a adultos mayores, sufren en su hogar de violencia o inclusive en la calle, porque ya quedan como personas vulnerables ante la sociedad. Muchas veces han llegado a instituciones a poner sus quejas de que sus parientes los golpean, de que sus amigos los discriminan por estar ya en edad avanzada. Y pues esta fracción 1 nos dice que esto no debe de suceder, que aparte de estar establecido en esta fracción, como ya sabemos todos, en los derechos humanos también gozamos de este derecho que es a la vida. Y aquí, en esta fracción 1 de los derechos de las personas adultos mayores, nos lo reitera: el derecho a la vida, con calidad. Debe de ser una calidad digna y humana. Fracción número 2. Derecho a trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Ya hablaba yo de instituciones a las que los adultos mayores llegan a pedir información o a solicitar algún trámite. Muchas veces los servidores públicos son déspotas con las personas y no te brindan la información correcta. ¿Por qué? Porque no les gusta su trabajo o son así simplemente. Cuando un adulto mayor llega a pedirle información, estas personas, servidores públicos, muchas veces se desesperan porque los adultos ya
ya no saben muy bien lo que están haciendo, se ponen nerviosos con los trámites, muchas veces no saben leer, no saben escribir y estas personas no los orientan. El trato digno en un procedimiento judicial a eso se refiere, de que si una persona adulto mayor entra en conflicto con alguna autoridad, se le brinde todas las facilidades para su apoyo y preguntarle si carece de algún sentido, ya sea que no oigan bien, que no vean, que no puedan hablar, porque muchas veces también no pueden hablar. El oído se les afecta mucho a estas personas adultos mayores. Muchas veces, como no escuchan, ellos se desesperan y se sienten mal ante estas situaciones, y si un servidor público los trata como ignorantes, pues mucho más estas personas se sienten de una manera discriminados. Y esto nos devuelve a la fracción número 1, que es que no debemos de discriminar a los adultos mayores. Fracción 3. Derecho a la salud, alimentación y familia. Los adultos mayores tienen derecho a la salud, sí o sí, ya sea pública o privada. Nosotros, como hijos, como nietos, como familiares de algún adulto mayor, tenemos el deber de proporcionarles estos instrumentos de salud, ya sea llevándolos a sus chequeos médicos, a sus vacunas, que ahorita está muy de moda la vacuna COVID. Tenemos que apoyarlos para estos trámites de su vacuna, porque este registro se está haciendo vía internet. Muchos adultos mayores no saben manejar lo que son las redes sociales, que es donde se está publicando las convocatorias de la vacuna, ni mucho menos saben prender una computadora. Es por eso que nosotros, como responsables de los adultos mayores, debemos de proporcionarles su derecho a la salud. También nos dice que a la alimentación, los adultos mayores muchas veces ya no tienen la capacidad para ellos hacer sus comidas o ir a un supermercado a surtirse, porque ya no tienen fuerza o no caminan o sufren accidentes. Muchas veces se caen en la vía pública o no pueden con bolsas muy pesadas. Por eso nosotros debemos de también darles un plato de comida, llevarles una despensa, buscar, yo qué sé, programas sociales que les brinden alimento, o si vemos un adulto en situación de calle, ofrecerle alimento. También nos dice que tienen derecho a la familia. La familia para el ser humano es muy importante, porque todo ser humano que vive en sociedad conforma una familia. Para los seres humanos, la meta más importante es esa, establecerse en familia. Ahorita en estos tiempos hay familias multidiversas, pero esto tenemos que tener en cuenta que nuestros adultos mayores deben de estar viviendo en una familia que no los discrimine, que no los maltrate, que sea una buena relación familiar para los adultos mayores. No deben de estar solos, porque ya no son capaces de hacer todas las funciones que como cuando estaban jóvenes. Derecho a la educación. Los adultos mayores, a pesar de ya estar en edad avanzada, tienen derecho a la educación. Se crea el Instituto Nacional de la Educación al Adulto, que es el INEA. Este instituto brinda apoyo a los adultos que quieran terminar sus estudios básicos, como primaria, secundaria y preparatoria. Les dan todo el material, tienen asesores
no los dejan solos, es presencial, en línea, pero más sin embargo sus asesores siempre están al pendiente de ellos, de resolverles cualquier duda. Yo tuve la oportunidad de estar frente a un capacitador INEA y pues sí, se me hace muy buena su participación en estar dando clases a estos adultos que quieren superarse y buscan educación, porque ellos, su generación siempre fue esa, de superarse y ser educados. Fracción 5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado. En esta fracción yo les voy a comentar acerca de una situación que veo en mi comunidad, que es los empacadores voluntarios. ¿Qué es un empacador voluntario? Los empacadores voluntarios son personas de la tercera edad, jubilados o no jubilados, que prestan su servicio como empacadores de productos en las tiendas de autoservicio. Digamos Soriana, Bodega Aurrerá, Comercial Mexicana, entre otros establecimientos. Se les emplea para que ellos acomoden el producto del cliente al final de la banda de cobro y el cliente les da un pequeño donativo a su trabajo. Son importantes porque muchas veces yo he ido a comprar a esas tiendas y cuando no están los empacadores, pues sí estás muy apresurado a envolver tus compras y estas personas nos facilitan ese trabajo y nosotros pues tenemos que dar nuestra aportación de lo que nos están brindando, que es la ayuda para empacar nuestros productos. Ahora con esto del COVID también se les brindó lo que fue una ayuda COVID. Les dieron una pequeña ayuda económica para lo de COVID, porque cuando inició esta enfermedad, los descansaron a todos, no los despidieron, los descansaron, los mandaron a sus casas para que no tuvieran el riesgo de enfermarse porque eran población de riesgo, también porque padecían muchas veces enfermedades crónicas. Es por eso que los mandaron a sus casas a resguardarse. Pero se les brindó esta ayuda y también les llamaban todos los lunes, claro, con sus medidas correspondientes de higiene, para darles donativos que ellos juntaban en su tienda que les correspondía. Esto es lo que se le llama bien remunerado. Quizá no sea un salario mínimo, pero pues ya se sienten ellos unas personas útiles en la sociedad, se distraen y trabajan, no se quedan en sus casas sin hacer nada. Fracción 6. Derecho a la asistencia social. Fracción 7. Derecho a asociarse y a participar en procesos productivos de educación, capacitación en su comunidad. Fracción 8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores. Fracción 11. Derecho a la atención preferente en establecimientos privados y públicos que presten servicio al público. Digamos que en un banco, cuando hay fila, los adultos mayores tienen preferencia y si están al final de la fila, el empleado tiene la obligación de avanzarlos lo más posible en la fila, proporcionarles un asiento y asistencia. Que cuando van a un cajero automático, los empleados del banco les ofrezcan ayuda para digitar sus NIPs
para contar su dinero o para realizar algún depósito o algún retiro. Cuando están también formados en su seguro social, en el IMSS, aunque esto no es posible en México, pero todos los que ahí laboran tienen la responsabilidad de ayudar al adulto, que facilitarles el ir por sus medicinas, leerles sus recetas, decirles para qué son sus medicamentos, no sé, brindarles la ayuda correspondiente en cualquier establecimiento. Fracción 9. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. En los servicios de autotransporte, que son como el metro, sistema colectivo de RTP, tienen asientos preferenciales para embarazadas, adultos mayores y niños menores. La gente obviamente no respeta estos asientos y los toman, pero estos asientos deben de ir siempre libres para estas personas, porque es un derecho, o incluso pues de forma cívica, ¿no? Uno como joven debe de ceder el asiento a los adultos mayores, y no solo por esta cuestión de que está escrito en una ley, sino por propia cultura, porque muchas veces dicen, no es tanto el delito, sino que te agarren cometiendo el delito. Pero pues yo creo que esto no aplica con los adultos mayores, porque sí son personas que necesitan demasiada asistencia, porque a consideración de ellos vamos a llegar a esa edad también y no nos gustaría, yo creo, que nos trataran de esa manera. Aquí entra el incumplimiento de la ley para las personas que se quedan sentados en esos asientos especiales. Por eso, como nuestros adultos mayores desconocen estas leyes para su protección, no se toman en cuenta. Pero nosotros como estudiantes de Derecho tenemos un compromiso con la sociedad para dar a conocer estas leyes a todas las personas, a todos los grupos vulnerables y orientarlos. ¿Qué hacen los hijos de los adultos mayores? Los hijos de los adultos mayores tienen que respetar la ley del adulto mayor letra a letra, fracción por fracción, porque tenemos la responsabilidad de asistir a estas personas que ya nos regalaron bastante de su tiempo. Los adultos mayores debemos de recordar que fueron padres, fueron abuelos o son abuelos, y también muchas veces siguen siendo hijos, a fortuna de que tengan todavía a sus padres, y les debemos un respeto por ser estas personas con gran sabiduría, con gran trayectoria en años. Y nosotros somos una sociedad corrompida ya totalmente, ya olvidamos el respeto. Antes se respetaba demasiado a los adultos mayores, llegaba un adulto y decían, párate, dale el asiento, y ahora todos somos muy indiferentes, todos nos quedamos viendo al adulto mayor como si fuera un estorbo, o como si no valiera, porque hemos perdido la calidad humana. Pero en este punto, como familiares del adulto mayor, como hijos, debemos brindarles todo el respeto posible y respeto de calidad, más que nada. Ahora, el adulto mayor delincuente, en contraparte
todas estas leyes de protección al adulto mayor. El adulto mayor delincuente es aquel adulto de 60 años que incumple la ley. ¿Cómo pueden incumplir la ley? En ocasiones existen abuelos que abusan de sus nietas sexualmente, de sus hijas, abuelos exhibicionistas, adultos mayores que roban, adultos mayores que venden droga. Claro, forman parte de la sociedad y la sociedad tiende a incumplir la ley. Los adultos mayores tienen muchas características para ignorar la ley, pero no se eximen de la sanción. Ellos, al llevar una conducta antisocial, también tienen una sanción. No todo es color de rosa con el tema de los adultos mayores, porque sí hay personas en esta categoría que llegan a cometer actos ilícitos. Muchas veces hay adultos mayores que privan de la libertad a personas, como ya lo mencioné, que abusan sexualmente de niños o de jovencitas, de niños, como es el caso de padres de la Iglesia Católica, que entran en la categoría de adultos mayores, que están siendo juzgados por su misma institución como pederastas. Estas personas tienen que acatar las normas, aun si ellos se defienden diciendo a la autoridad que desconocían, deben de tener una sanción. El hecho de que tú no conozcas una ley no quiere decir que no vas a tener tu castigo. Y tú como ciudadano tienes el deber de informarte de todas las leyes que rigen a una sociedad o a un estado. ¿Por qué un adulto mayor se hace delincuente? No se hace un adulto mayor delincuente. El delincuente ya es desde su juventud o desde su adultez. La adultez llega a partir de los 35 años, me parece, en México. Esta persona con conductas antisociales ya lo trae desde joven, porque un joven establece su conducta y sus actos a partir de los 12 años. Es ya una persona con pensamientos establecidos y con una mentalidad sólida. Es por ello que estas personas, adultos mayores delincuentes, ya habían cometido actos delictivos. Claro, no van a cometer un acto de mayor atrocidad porque ya, como ya había yo mencionado, los adultos mayores ya no tienen la fuerza o la agilidad o yo qué sé. Pero sí llega a existir ese caso de que sean infractores a la ley. Por su ley de protección del adulto mayor no los exime de ninguna responsabilidad jurídica. ¿Cuál sería mi propuesta para mejorar esta problemática? Bueno, pues mi propuesta sería que se le brinden todas las facilidades al adulto mayor en sociedad para que él pueda conocer las leyes, que se les muestren cómo son las nuevas tecnologías y los medios de difusión actuales. También tengo otro punto importante, que son las emociones de un adulto mayor. Los adultos mayores, como ya se hacen como niños y son muy emocionales.
hay un porcentaje muy alto de adultos mayores con depresión, porque se sienten inservibles, se sienten ignorantes, se sienten viejos, sienten que ya el último paso de su vida es la muerte. Obviamente, todos como seres humanos vamos a morir, somos efímeros, pero estas personas se sienten ya muy cerca de este paso y se deprimen, sienten mucha nostalgia, por eso se sienten solos y buscan herramientas para distraerse. Es por eso que se les debe de brindar asistencia, trabajo, instrumentos para recrearse socialmente, ejercicio, practicar algún deporte de bajo impacto o platicar con sus familiares. Nosotros como jóvenes muchas veces decimos, ahí viene el abuelo, qué aburrido, ¿no? O, ay, qué lata mi papá con sus pláticas de viejito, porque eso es como nosotros le decimos a los adultos mayores, viejitos, ¿no? Nos aburren sus pláticas, o les decimos, ay, ya vas a empezar otra vez tu plática absurda de hace tantos años. Pero no, esto no se debe de hacer. Ya como dije, ya perdimos la calidez humana y no los escuchamos. Estas personas también sienten, como lo vimos aquí, tienen leyes específicas, tienen derechos, así como obligaciones, y no solo por ser adultos mayores. Los derechos humanos son para todos, al igual que las garantías individuales en México son para todos. Y las garantías individuales nos ofrecen artículos de protección como individuos, también los derechos humanos. Los derechos humanos para la garantía del ser humano se establecen del artículo 1 al artículo 19. Aquí como ejemplo sería el artículo 3, que es el de la educación, ya lo habíamos dicho. El INEA se encarga de brindarles educación a estos adultos mayores. El artículo 1, que es que todos como personas, sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, todos estamos reconocidos constitucionalmente para ejercer nuestros derechos humanos. El artículo 4, que es el derecho de igualdad de hombres y mujeres ante la ley y el derecho a la familia. Ya lo había dicho, es lo mismo un adulto hombre que un adulto mujer. Ambos tienen derecho a la familia y nosotros como familia desconocemos este derecho o lo utilizamos a nuestro favor, el desconocimiento de este derecho. Dejamos solos a nuestros adultos mayores y decíamos, yo no conocía mi derecho, yo no sabía que tenía que brindarles apoyo emocional a mis familiares adultos mayores, yo no sabía que ellos tenían derecho a la familia, yo no sabía que tenían que ir a la escuela. El artículo 6, que es el derecho a manifestar sus ideas, a la libertad de expresión. Esta libertad de expresión, claro, sin dañar a los demás, a terceros. Y nosotros silenciamos a los adultos mayores cuando expresan sus ideas, diciéndoles que estamos aburridos de ellos o que sus pláticas ya están obsoletas. El artículo 7 también es muy importante, que es el derecho de imprenta. Los adultos mayores tienen muchas anécdotas, las cuales pueden llevar a una imprenta y dar a conocer todas estas vivencias
sus experiencias de los adultos mayores son valiosas, porque de ahí nosotros podemos sacar muchas cosas buenas. El artículo 8, por ejemplo, que es el derecho de petición por escrito, cuando ellos van a hacer un trámite ante una institución, Seguro Social, Ministerio Público, de Asistencia Social. El artículo 9, que es el derecho a la asociación y reunión pacífica. El artículo 20, que es el proceso penal, será acusatorio o quedará prohibida y será sancionada cualquier acto de tortura. Como ya lo habíamos dicho, adultos mayores, delincuentes, tienen que juzgarse de acuerdo al artículo 20. Pero desconocemos las personas que no son estudiosos del derecho o licenciados en Derecho y Criminología, como es mi caso, pues desconocen estos artículos. Es por eso que tenemos la obligación también como abogados de orientar a las personas. El artículo 22, que es la prohibición de la pena de muerte, de mutilación, de marcas, azotes, palos. A los adultos mayores muchas veces se les golpea. Llegan a sus unidades médico-familiar golpeados. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos casos? Todavía hay personas, adultos mayores, maltratados por sus hijos, por sus nietos. Y esto está prohibido, está prohibida toda tortura en México. El artículo 22 también nos habla acerca de un juicio criminal. El artículo 24, la libertad de convicción ética, de conciencia y de religión. Pueden adoptar la religión de su agrado. Muchas veces estas personas, adultos mayores, se refugian en la religión, ya sea católica, mormona, protestante, budista, de cualquier religión que sea reconocida. Los adultos mayores buscan espiritualidad, buscan paz, establecida en este artículo, que es el artículo 24. Y nosotros no podemos prohibirles el que se asocien de acuerdo al culto que ellos profesan. Bien, pues yo creo que hasta ahorita se han abarcado los suficientes puntos y como conclusión de mi exposición, pues sería esta, que el incumplimiento de la ley no exime a las personas que la desconozcan de sus actos. Debemos de ser personas conscientes y al momento de llegar a otro lugar tenemos que informarnos de qué reglamentos hay, qué leyes se llevan a cabo, porque no debemos de llevar a este punto de desconocimiento de una ley. En cuanto a si se desconoce la ley por ignorancia o por conveniencia propia, creo que sí es eso, por conveniencia propia, porque no tenemos total ignorancia a los seres humanos. Hemos escuchado en televisión, en telenovelas, hay casos de la familia que llegó a un conflicto de herencia y sale el licenciado y este licenciado resuelve. El televidente obviamente se da cuenta de todos estos procedimientos, aunque no sea una realidad total, una telenovela, pero se sabe que hay derechos. Y noticieros. En los noticieros también se divulgan muchas veces la promulgación de leyes.
cuando sale una nueva reforma, las manifestaciones que exigen derechos para las personas que están manifestándose, los grupos que se manifiestan, y no estamos totalmente ignorantes de la ley. Es por ello que sí lo usamos a nuestra conveniencia. También lo poco que conocemos de las leyes, lo queremos tomar siempre a nuestra conveniencia. Y pues creo que eso sería todo. En este momento doy por concluida mi exposición y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.